Antes de que el sol asome por completo detrás de las colinas lejanas, la ciudad amurallada de la China imperial reposa en una penumbra azulada. El aire es fresco, ligeramente húmedo, y la quietud de la madrugada se siente como un manto delicado sobre los tejados curvos y las calles vacías. Las murallas, silenciosas y firmes, dibujan una línea oscura contra el cielo que empieza a aclararse. Los guardianes de la noche, somnolientos pero atentos, observan el horizonte y escuchan los primeros sonidos del nuevo día. En los barrios populares, el despertar comienza de manera casi imperceptible. Una puerta de madera corre sobre sus rieles con un suave chirrido. Una madre enciende un pequeño brasero para calentar agua. Un niño, todavía con sueño, lleva un cubo hasta un pozo cercano. Dentro de las casas, las sombras se mueven lentamente. Alguien se ata la ropa, alguien ordena mantas, alguien sopla las brasas de la noche anterior para devolverles vida. No hay prisa. La mañana se hable con calma. La ciudad ha sido trazada siguiendo principios de orden y armonía. Las calles principales se cruzan en ángulos rectos, conectando puertas, plazas y mercados. Desde el aire, si pudiéramos imaginarlo, se vería como una red cuidadosamente diseñada, donde cada avenida conduce a un punto importante. Los mercados, los templos, los barrios artesanos y el palacio, corazón político y simbólico del poder imperial. En este momento, sin embargo, casi todo permanece quieto, y solo algunos pasos rompen el silencio. Fuera de las murallas, el paisaje cambia. Los campos se extienden como un tapiz de tonos oscuros que poco a poco se vuelven verdes, dorados o terrosos según el cultivo. Ahí, los campesinos han comenzado incluso antes del amanecer. Con herramientas sencillas pero eficaces, revisan acequias, ajustan diques, observan el nivel del agua. La agricultura, organizada y disciplinada, sostiene a la ciudad. Cada tallo de arroz, cada espiga de trigo, cada planta de mijo representa el trabajo de muchas manos y el sustento de muchas bocas. Dentro de la ciudad, aún en penumbra, algunos comerciantes madrugadores empujan carretas de madera cargadas con cestas de bambú. Avanzan por calles estrechas que desembocan en la gran explanada del mercado. Este espacio, que durante la noche estuvo vacío, comienza a llenarse con estructuras desmontables. Tablones apoyados en caballetes, toldos de tela gruesa para protegerse del sol, cajas apiladas que serán mostradores improvisados. Las autoridades del mercado supervisan discretamente que cada puesto se ubique en su lugar asignado. En una esquina algo más tranquila, pero cercana al bullicio que vendrá, los calígrafos preparan su propio espacio. No necesitan grandes estructuras. Una mesa firme, una silla o un banco, un juego de pinceles, papel y tinta son suficientes. Uno de ellos, de rostro sereno y barba bien cuidada, despliega con cuidado un rollo de papel y revisa sus pinceles uno por uno. Los hunde levemente en el agua, observa la flexibilidad de los pelos y luego, con un gesto casi ritual, destapa el tintero. Antes de escribir, se queda unos instantes en silencio, respirando hondo, dejando que la mente se aquiete. La luz aumenta poco a poco. Las primeras franjas doradas caen sobre los tejados de las casas nobles, sobre las puertas principales, sobre los faroles apagados. Algunas aves comienzan a cantar, posadas en los aleros de madera. El cielo, ya libre de estrellas visibles, se aclara hacia un tono suave, pálido, que anuncia la llegada plena del día. La ciudad, que parecía dormir, empieza a moverse con decisión, aunque sin sobresaltos. En la dirección del palacio, el amanecer tiene otro matiz. Los grandes tejados, decorados con figuras simbólicas, capturan los primeros reflejos del sol. Dentro de los muros rojos, los patios interiores aún están tranquilos, pero algunos sirvientes ya se desplazan con paso ligero. Abren puertas corredizas, barren discretamente el suelo de piedra, revisan las lámparas de aceite. El palacio, más que un edificio, es un mundo en sí mismo, con sus propias reglas, ritmos y jerarquías, que pronto entrarán en movimiento. Así comienza este día en la China imperial, con un amanecer que despierta simultáneamente a campesinos y funcionarios, a comerciantes y calígrafos, a familias humildes y a quienes viven tras los muros del poder. Un día que, aunque parece igual a tantos otros,
Guarda en sus horas una compleja red de actividades que sostienen la vida de todo un imperio. Con el sol ya elevado sobre el horizonte, la ciudad entra en la franja luminosa de la mañana. El aire frío se ha templado y las calles principales empiezan a llenarse de personas que caminan con propósito. Algunos llevan cestas vacías, otros arrastran carritos, otros simplemente observan. El mercado, ahora sí, despierta por completo. La explanada se ha transformado en un mosaico de colores y texturas. En una fila están los vendedores de verduras y frutas. Las hojas verdes de las hortalizas se extienden sobre mantas limpias, los rábanos, las cebollas y las raíces se apilan en montones ordenados. Las frutas, según la estación, exhiben rojos intensos, amarillos brillantes o tonos más suaves. Cada producto ha sido seleccionado con cuidado. El campesino que las trajo desde la aldea, muchas veces a pie o con un animal de carga, sabe que la frescura es su mejor carta de presentación. Más allá se encuentran los vendedores de granos, sacos de arroz, de trigo y de mijo abiertos, mostrando su contenido. El aroma de los granos secos es discreto pero firme. Los compradores hunden una mano en el saco, dejan que los granos se deslicen entre los dedos, evalúan el tacto, el peso, el brillo. El comercio no se basa solo en la palabra, también se apoya en la mirada y el tacto. La confianza se construye en estos gestos sencillos. En otro sector, los artesanos muestran sus cerámicas. Hay cuencos de uso diario, sin adornos, hechos para resistir el tiempo y el uso rudo de la cocina. Junto a ellos se exhiben piezas más delicadas, con esmaltes suaves y dibujos minuciosos, flores de ciruelo, ramas de bambú, aves en pleno vuelo. Algunas cerámicas están destinadas a hogares acomodados, otras a casas humildes que desean tener al menos una pieza especial. Los artesanos observan las reacciones de los compradores con discreción. Cada rostro que se ilumina ante una pieza es un reconocimiento silencioso a su trabajo. No muy lejos, los comerciantes de telas despliegan rollos de algodón y seda. Los colores son más sobrios o más vivos según la moda, la región o el uso previsto. Hay telas para ropa de diario, resistentes y discretas, y hay telas más finas, que caen con suavidad y brillan levemente bajo la luz. Las manos recorren las fibras y los compradores imaginan túnicas, mantos, cintas para el cabello. El mercado no es solo un lugar para cubrir necesidades, sino también un espacio para proyectar deseos. En una esquina, el aroma cambia. Los puestos de comida comienzan a trabajar a pleno. Se escuchan el crepitar del aceite, el burbujeo del agua caliente, el golpeteo rítmico de cuchillos sobre tablas de madera. Un vendedor sirve fideos humeantes en cuencos de cerámica. Otro ofrece bollos de arroz rellenos. Un tercero hierve pequeñas empanadillas que emergen del vapor, blancas y suaves. Comer en el mercado es una experiencia compartida. Trabajadores, comerciantes, viajeros y curiosos se sientan en bancos simples para disfrutar de un plato caliente. Los calígrafos, instalados cerca de una zona de paso pero no demasiado ruidosa, han comenzado a recibir visitas. Un hombre de edad mediana, vestido con una túnica sencilla pero limpia, se acerca con respeto. Explica que quiere un carácter que simbolice prosperidad para colgar en la entrada de su hogar. El calígrafo asiente con calma, prepara el pincel, se inclina apenas hacia el papel y traza, de un solo gesto fluido, la forma del carácter. El trazo es firme, con variaciones de grosor que le dan vida y profundidad. Al terminar, levanta el pincel, observa la obra un instante y luego la entrega al hombre, que la recibe con gratitud. La caligrafía no es solo escritura, es una forma de arte y una expresión de la educación. Para llegar a ese punto, el calígrafo ha estudiado textos clásicos, ha practicado miles de veces los mismos caracteres, ha aprendido a controlar la presión de la mano, el ritmo de la respiración, la postura del cuerpo. En la China imperial, dominar la escritura elegante era, para muchos, una vía de ascenso social, especialmente para quienes aspiraban a convertirse en funcionarios.
Mientras tanto, más allá del mercado, los caminos que conectan la ciudad con las aldeas ven un flujo constante de campesinos. Algunos llegan tarde, con cargas más pequeñas, tal vez porque sus campos están más alejados. Otros ya regresan, después de haber vendido gran parte de su producción. Sus rostros reflejan cansancio, pero también cierto alivio. El intercambio ha sido exitoso y podrán volver con herramientas nuevas o con productos que no se cultivan en su región. La mañana avanza. El sol es ya más alto y la ciudad vibra con una energía discreta pero constante. En cada rincón se teje una historia, la de un comerciante que logra vender por fin una costosa pieza de seda, la de un joven que escucha fascinado a un narrador callejero, la de una familia que ahorra cuidadosamente para comprar un pequeño pergamino caligrafiado. Todo esto ocurre, simultáneo, dentro de las murallas de la China imperial, mientras en la distancia, el palacio observa con su serenidad monumental. Al acercarse el mediodía, la intensidad de la luz aumenta y el calor empieza a sentirse sobre las piedras de las calles y los techos de tejas. La actividad del mercado no se detiene, pero se adapta. Algunos comerciantes colocan telas adicionales para crear sombra. Otros se abanican lentamente con piezas de bambú, sin dejar de atender a los clientes. El aire está lleno de olores, el dulzor de las frutas maduras, el aroma más fuerte del pescado, el perfume tenue de hierbas medicinales colgadas en racimos. Las hierbas medicinales ocupan una sección particular del mercado. Allí, especialistas en plantas muestran raíces secas, hojas trituradas, cortezas y pequeñas flores. Cada bolsita, cada frasco, contiene años de observación y transmisión de conocimientos. Un campesino consulta sobre un dolor persistente. La vendedora le responde con calma. Le pregunta por su dieta, por su trabajo, por el clima de su aldea. Luego sugiere una mezcla de hierbas para preparar en infusión. No hay dramatismo, solo la aplicación tranquila de una sabiduría acumulada. Más allá, un herrero urbano que ha traído parte de su producción al mercado expone herramientas nuevas, azadas, cuchillas, clavos y pequeñas piezas de metal. Sus manos son ásperas, marcadas por el calor de la forja, pero sus gestos son precisos cuando sostiene cada herramienta. Explica a un campesino las ventajas de una hoja mejor templada. Le muestra cómo el filo resiste más tiempo, cómo el mango está reforzado. Algunos tratos se cierran con un apretón de manos y un leve asentimiento, sin necesidad de grandes palabras. En una zona un poco más abierta, un narrador se ha ganado la atención de un círculo de oyentes. De pie sobre una pequeña tarima de madera, sostiene un abanico cerrado en la mano. Lo usa para marcar el ritmo de la narración, golpeándolo suavemente contra la palma. Cuenta una historia antigua, quizás sobre un general leal, quizás sobre un sabio que resolvió un conflicto con una sola frase. Su voz no es estridente. Avanza con cadencia, permitiendo que las imágenes se formen lentamente en la mente de quienes lo escuchan. Un niño se sienta en el suelo, con los ojos muy abiertos. Junto a él, un anciano asiente en silencio, reconociendo una historia que quizá ya había oído en su juventud. En el sector de la caligrafía, la afluencia continúa. Ahora se acercan algunos jóvenes que se preparan para exámenes futuros. Observan a los maestros escribir, memorizan la forma de los trazos, intentan grabar en la memoria el orden y la fuerza de cada línea. Uno de ellos saca un pequeño cuaderno de práctica y, apoyado en la esquina de un puesto, intenta imitar lo que ve. Sus primeros trazos son temblorosos, pero el esfuerzo es evidente. El calígrafo, al notar su interés, le dedica unas pocas palabras de consejo. Le sugiere ajustar la postura, relajar el hombro, respirar antes de cada carácter. El aprendizaje aquí se transmite en gestos simples. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, los talleres de artesanos trabajan sin estar directamente expuestos al público del mercado. Carpinteros que construyen muebles, fabricantes de papel, tejedores que operan telares más grandes. Todos contribuyen a la vida económica y cultural de la ciudad. Aunque sus productos quizás se vean después en los puestos principales, el proceso de creación se da en espacios más discretos, donde el ritmo sigue la lógica interna del oficio.
Fuera de las murallas, el mediodía se siente con más fuerza en los campos. Los campesinos hacen una pausa más formal. Bajo la sombra de un árbol, se sientan en círculo y comparten arroz, verduras y tal vez algún acompañamiento sencillo. Las conversaciones hablan de la última lluvia, de la posible fecha de la cosecha, de algún vecino que enfermó o de un hijo que fue a la ciudad a estudiar. Cada familia tiene su propia historia, pero todas giran alrededor de la tierra y de su cuidado. En el palacio, el mediodía es un momento de transición. Los funcionarios que llevan horas revisando documentos se toman un breve descanso. En comedores sencillos pero limpios, reciben platos cuidadosamente preparados. La comida es moderada, medida, pensada para sostener la concentración. Algunos conversan sobre poesía, otros sobre asuntos administrativos, otros prefieren el silencio. Afuera, los jardines del palacio brillan bajo la luz plena del mediodía, con estanques que reflejan el cielo y senderos de piedra impecablemente cuidados. El día ha alcanzado su punto más alto. Lo que sigue, poco a poco, será una lenta preparación hacia el descanso, pero aún quedan muchas horas por delante. Y la vida de la ciudad, del mercado, de los calígrafos, de los campesinos y del palacio continúa desplegándose sin prisa, con la misma serenidad con la que comenzó al amanecer. La luz de la tarde comienza a cambiar el rostro de la ciudad. El sol, que golpeaba con más fuerza al mediodía, ahora se inclina hacia el oeste. Y con ese movimiento, las sombras se alargan, los colores se vuelven más suaves y el aire, lentamente, se refresca. El mercado, aunque sigue en actividad, entra en una fase diferente, más pausada. Algunos puestos empiezan a mostrar señales de cierre. Las cestas están más vacías, los sacos de grano se han reducido, las pilas de verduras han disminuido. Los vendedores, satisfechos o resignados, según cómo haya ido el día, organizan lo que queda. Lo que aún es fresco se reserva para el día siguiente. Lo que no, se comparte entre familiares, vecinos o se vende a precio reducido en los minutos finales. En la zona de comida, los calderos ya no están tan llenos. El vapor que se elevaba con intensidad al mediodía es ahora más discreto. Los últimos clientes toman un cuenco de fideos, un bollo de masa, una taza de té. Comer a esta hora tiene un sabor distinto. Es una pausa antes del cierre. Un momento tranquilo donde la atención ya no está en la prisa del trabajo, sino en el simple acto de alimentarse. Los calígrafos aprovechan estas horas para terminar encargos pendientes. Un comerciante quiere un pergamino para bendecir su nueva tienda. Una pareja joven encarga caracteres que simbolizan unión y armonía para colgarlos en su hogar. El calígrafo escucha cada petición con atención, como si atendiera no solo palabras, sino también intenciones. Luego, sobre el papel limpio, deja que el pincel trace líneas que son al mismo tiempo arte y escritura. La luz de la tarde entra oblicua en su pequeño espacio de trabajo, iluminando el brillo húmedo de la tinta. Cada carácter se seca lentamente, y al hacerlo, se integra al ciclo de la vida cotidiana, colgado en una pared, regalado a un amigo, guardado como recuerdo. La caligrafía, en este contexto, es un puente entre lo efímero del momento y el deseo de permanencia. Mientras tanto, los campesinos que vinieron al mercado organizan su regreso. Aquellos que viven más lejos parten antes, calculando el tiempo para llegar a sus aldeas antes de que la noche caiga por completo. Caminan por caminos transitados, bordeados de árboles o campos de cultivo. Sus pasos marcan un ritmo constante y las herramientas nuevas, las semillas compradas o los pequeños objetos adquiridos se convierten en testimonios materiales de su viaje. En algunos casos, los campesinos han traído jóvenes consigo, quizá hijos adolescentes que han visto la ciudad pocas veces. Ellos observan con curiosidad las murallas, las puertas, los edificios más altos, los templos y los patios. Para muchos, la ciudad es un espacio casi distinto al mundo rural, con sus propias reglas y su propio lenguaje. Sin embargo, al final del día, ambos mundos se necesitan mutuamente.
En el interior de la ciudad, lejos del bullicio del mercado, los talleres artesanales siguen trabajando en la luz dorada de la tarde. Un carpintero termina de pulir una mesa. Un fabricante de papel ajusta el secado de grandes hojas. Un tejedor revisa el telar para la jornada siguiente. Las tareas se ralentizan, no por falta de compromiso, sino porque la luz decreciente invita al cierre. En el palacio, la tarde tiene un tono solemne. Los funcionarios recapitulan lo trabajado, cierran rollos de documentos, marcan informes que deberán revisarse más adelante. Algunos mensajeros salen por puertas laterales, cargando órdenes imperiales destinadas a otras ciudades y provincias. Estas órdenes viajarán días o semanas, atravesando montañas, ríos y llanuras, llevando la voz del centro administrativo a los márgenes del imperio. Los jardines palaciegos también cambian de aspecto. El sol bajo resalta relieves en las rocas ornamentales, intensifica los reflejos en el agua y tiñe de tonos cálidos las flores. Los sirvientes encargados de los jardines realizan las últimas tareas del día. Retiran hojas caídas de los senderos, ajustan pequeñas linternas, revisan que el agua corra con suavidad por canales y estanques. La tarde avanza, y con ella se percibe una sensación de transición. No es todavía la calma profunda de la noche, pero ya no es la intensidad de la mañana ni del mediodía. Es una zona intermedia, un momento ideal para la contemplación, para observar lo que ha ocurrido durante el día y prepararse sin urgencia para el descanso que se avecina. Cuando el sol se acerca al horizonte y comienza a esconderse detrás de colinas y edificios, la luz cambia por completo. El cielo adopta tonos que van del dorado al rosado y luego al azul profundo. Los últimos rayos iluminan las murallas de la ciudad, haciendo que parezcan brillar brevemente antes de sumirse en la penumbra. Es la hora en que muchos regresan a casa. En el mercado, algunos pocos puestos permanecen aún abiertos atendiendo a compradores tardíos. Un padre se apresura a comprar verdura para la cena. Una anciana busca un poco más de té para sus infusiones nocturnas. El ambiente ya no es bullicioso. Las voces han bajado de volumen. Los pasos son más espaciados. Los últimos acuerdos se cierran con gestos breves y palabras sencillas. Los calígrafos han guardado casi todos sus materiales. Solo uno de ellos permanece, terminando un encargo que no puede esperar. Su mesa está iluminada por una lámpara de aceite colocada en un pequeño soporte de metal. La llama proyecta una luz cálida sobre el papel, creando sombras suaves en los bordes de la mesa. El calígrafo inclina la cabeza, traza el último carácter y al terminar, observa el conjunto con una expresión tranquila. Luego deja el pincel a un lado, cierra el tintero y enrolla el trabajo terminado. Es el final de su jornada. Las calles se transforman. Lo que durante el día fue espacio de comercio, de paso y de encuentro, se vuelve ahora lugar de tránsito hacia el hogar. Familias caminan juntas, hablando en tonos bajos, mientras los niños, algo más inquietos, señalan la luna que ya aparece en el cielo. Algunos perros callejeros buscan un rincón donde descansar. Los faroles, colocados a intervalos regulares, empiezan a encenderse uno a uno, formando una cadena de puntos luminosos que guían a los transeúntes. En las casas, la vida doméstica ocupa el centro de la escena. Las cocinas se llenan de vapor y de aromas. El arroz se lava con cuidado, se cocina en ollas de barro o metal, se mezcla con verduras y condimentos sencillos. Algunas familias tienen la posibilidad de añadir un poco de carne o pescado seco. Otras se conforman con platos más modestos, pero igualmente preparados con dedicación. La comida no es solo alimento, es también un momento de reunión y conversación. Mientras tanto, en las aldeas, los campesinos que regresaron del mercado cuentan su jornada. Mencionan los precios, describen lo que vieron, hablan de las novedades que han escuchado. Tal vez llegó la noticia de un nuevo funcionario nombrado en una región cercana, o el rumor de que una determinada cosecha ha sido especialmente buena en otra zona. Estas noticias se diseminan lentamente, como el agua que se filtra en la tierra. En el palacio, la caída del sol se percibe de otro modo. Los patios interiores se llenan de sombras alargadas, y las lámparas empiezan a encenderse en corredores y salas. Los guardias se organizan para la vigilancia nocturna. Algunos funcionarios continúan trabajando, revisando documentos a la luz de lámparas de aceite, conscientes de que ciertas cuestiones
No pueden esperar al día siguiente. El palacio nunca se detiene por completo. Su ritmo simplemente se vuelve más silencioso. Los jardines, vistos ahora bajo la luz tenue de la tarde que muere, adquieren un aire casi irreal. Las rocas, los puentes y los árboles se recortan en siluetas suaves contra el cielo que se oscurece. El reflejo de la luna incipiente en los estanques crea un efecto de profundidad serena. Pocas personas transitan ahora estos caminos. Algún sirviente que lleva un mensaje, un guardia que se desplaza en silencio, quizá un funcionario que decide tomar unos instantes para despejar la mente. La transición entre la tarde y la noche es lenta, deliberada. No hay un instante preciso en que alguien pueda decir, aquí terminó el día y comenzó la noche. Más bien, todo se mezcla en una gradación de luz y sonido que invita a los habitantes de la ciudad a recogerse, a bajar el ritmo, a preparar el cuerpo y la mente para el descanso. La China imperial, que durante el día se mostró activa y organizada, se encamina ahora hacia un paisaje nocturno hecho de sombras suaves, luces cálidas y silencios compartidos. La noche se instala con firmeza sobre la ciudad. El cielo, ahora oscuro, se salpica de estrellas en las zonas donde la luz de las lámparas no llega con tanta fuerza. Las murallas se convierten en siluetas recortadas contra ese fondo oscuro, y las puertas principales, aunque todavía vigiladas, se sienten más imponentes en la quietud nocturna. En los barrios residenciales, la vida se concentra a puertas adentro. Las casas modestas, construidas de madera y ladrillo, muestran desde fuera una luz tenue que se filtra por las rendijas de las ventanas o por los bordes de las puertas. En el interior, las familias se sientan alrededor de mesas bajas, compartiendo el último té del día. Las conversaciones giran en torno a lo vivido, a lo que se espera del día siguiente, a las pequeñas preocupaciones y alegrías cotidianas. Algunos ancianos cuentan historias a los más jóvenes, relatos sobre épocas de guerra, sobre emperadores antiguos, sobre sabios que tomaron decisiones difíciles. Aunque la historia de China está marcada por momentos de conflicto, en estas narraciones domésticas se suavizan los detalles. Se ponen énfasis en la enseñanza, en la virtud, en la sabiduría práctica. Los niños escuchan con los ojos entrecerrados, cada vez más cerca del sueño. En ciertos hogares, sobre todo aquellos donde algún miembro ha estudiado para exámenes oficiales, la noche es también tiempo de estudio. A la luz tenue de una lámpara, un joven repasa textos clásicos, repite en voz baja fragmentos de filosofía o historia, practica caracteres en hojas de papel más barato. Sabe que el dominio de la palabra escrita y de los libros fundamentales puede abrirle las puertas a una vida distinta, quizá al servicio del Estado, en la administración imperial. En el taller de un calígrafo, la noche adopta un tono aún más contemplativo. Con el mercado cerrado y los encargos del día terminados, el maestro se sienta frente a una mesa despejada. En ella coloca un papel especialmente preparado, de mejor calidad, reservado para momentos de práctica personal. No piensa en vender lo que escriba. Lo hace para sí mismo, como ejercicio de concentración y calma. Toma el pincel, lo moja con cuidado en la tinta y, después de unos segundos de quietud, comienza a escribir un poema clásico que ha recitado muchas veces. Cada carácter surge de un movimiento decidido pero sereno. La mano sabe lo que hace, el brazo acompaña, la respiración marca un ritmo interno. En ese momento, la caligrafía es casi una forma de meditación. El mundo exterior se reduce al sonido leve del pincel sobre el papel y a la luz parpadeante de la lámpara. Fuera de la ciudad, las aldeas duermen. Los campesinos, exhaustos tras un día que comenzó antes del amanecer, se han acostado temprano. Solo se escuchan los sonidos de la naturaleza, insectos, el croar de ranas en algún estanque, el viento que pasa entre los cultivos. La tierra, que ha recibido la huella de pasos y herramientas, descansa también en un silencio profundo. En el palacio la noche es distinta, pero igualmente medida. Los guardias se relevan siguiendo turnos estrictos. Algunos funcionarios de mayor responsabilidad permanecen despiertos, terminando informes o preparando decisiones que deberán presentarse al día siguiente. La estructura del poder no se apaga, simplemente se repliega en zonas más silenciosas, en habitaciones donde el murmullo de la tinta y el roce del papel
reemplazan al bullicio diurno. Los jardines palaciegos, bajo la luna, alcanzan un grado de belleza que quizá ni siquiera los propios habitantes del palacio observan con plena conciencia. Los troncos de los árboles se vuelven columnas oscuras. Las flores, claras, resaltan como pequeños puntos luminosos. Los estanques parecen espejos negros donde se refleja, tenue, el círculo plateado de la luna. Un guardia que recorre el sendero puede experimentar, aunque sea por unos instantes, una sensación de serenidad casi absoluta. Así avanza la noche en la China imperial, entre el descanso de los campesinos, el recogimiento de las familias, el estudio de algunos jóvenes y la vigilia de quienes sostienen la administración y el orden. El día que comenzó con el suave azul del amanecer se encuentra ahora en su lado opuesto, envuelto en la profundidad silenciosa de la noche. Las horas más profundas de la noche traen un silencio distinto, más denso. No es solo ausencia de sonido, es una sensación de pausa general, de espera tranquila. La mayoría de las personas duermen, pero la ciudad no está completamente inmóvil. Siempre hay pequeñas corrientes de vida que continúan. En algunas casas, un bebé llora y es acunado por su madre. En otras, un anciano se despierta brevemente, escucha el silencio, recuerda tiempos pasados y vuelve a dormirse. En los barrios más cercanos a las murallas, algún perro ladra al escuchar un ruido lejano, quizá pasos de una patrulla, quizá el crujido de la madera por el cambio de temperatura. Los guardianes sobre las murallas caminan en intervalos regulares, atentos a cualquier movimiento inusual. Conocen bien el paisaje, distinguen sombras normales de presencias extrañas. El viento, más frío en estas horas, golpea sus ropas y les despeja la mente. La noche, desde lo alto de una muralla, tiene un aspecto amplio y sereno. Se ve la ciudad como un conjunto de manchas oscuras salpicadas por pequeños puntos de luz, y más allá, el campo como una extensión continua de sombras. En el interior del palacio, algunos sirvientes permanecen despiertos, encargados de tareas que deben hacerse cuando todo lo demás está detenido. Revisan lámparas, se aseguran de que los pasillos estén despejados, preparan ciertos elementos para la mañana siguiente. Sus pasos son suaves, medidos, casi invisibles para la mayor parte de los habitantes del palacio. En una habitación apartada, un funcionario de alto rango puede estar reflexionando sobre un informe difícil. Quizás se trate de la situación en una provincia lejana, afectada por una sequía o por problemas en las rutas comerciales. Aunque la historia de China incluye momentos de conflicto, en esta escena nocturna no hay batallas ni estrépito. Hay análisis, preocupación serena, búsqueda de soluciones. Las decisiones se toman tras horas de estudio y discusión, y la noche ofrece un espacio propicio para esa reflexión. Al mismo tiempo, en alguna casa de la ciudad, un artesano que no pudo terminar su trabajo durante el día enciende una lámpara y se sienta a pulir una pieza importante. Quiere que esté lista para un cliente específico, o quizá para presentarla en un evento religioso o familiar. Su concentración lo aísla del mundo exterior. La herramienta recorre la superficie de la madera o de la cerámica con movimientos firmes y repetidos. A pesar del cansancio, hay una satisfacción tranquila en completar un trabajo. Fuera de la ciudad, en los campos, la noche también tiene sus pequeñas actividades. Puede que algún campesino se levante para verificar el flujo del agua en un canal de riego, preocupado por una lluvia reciente o por la falta de ella. Lleva una lámpara de aceite, observa con atención, comprueba que nada esté fuera de lugar y vuelve a su casa. La relación con la tierra no se suspende por completo, ni siquiera en las horas más oscuras. El cielo nocturno, cuando las nubes lo permiten, muestra una gran cantidad de estrellas. En la cultura china, las constelaciones y los movimientos celestes han sido objeto de observación paciente durante siglos. Aunque en este momento la mayoría duerme, hay quienes, en otros contextos, se dedican a estudiar el cielo, a registrar eclipses, cometas, cambios sutiles. La armonía entre el cielo y la tierra es un tema recurrente en la filosofía y en la administración, y aunque no se vea de forma directa, forma parte del fondo cultural de la vida diaria.
Estas horas profundas de la noche son, en cierto modo, el corazón silencioso del día. Todo lo que se ha hecho durante la jornada reposa ahora en la memoria de quienes lo vivieron. El regateo en el mercado, los trazos de tinta sobre el papel, el peso de las herramientas en las manos de los campesinos, la lectura de informes en las oficinas del palacio. Mañana, esos recuerdos se sumarán a otros nuevos, y así la vida continuará su curso. Poco a poco, la oscuridad absoluta se suaviza. Sin que nadie pueda señalar el momento exacto, el cielo comienza a perder intensidad en su tono más negro y adquiere un matiz ligeramente más claro. Es la transición hacia el siguiente amanecer. Los gallos, sensibles a estos cambios, lanzan sus primeros cantos. En las aldeas, en las granjas, en algunos patios interiores de la ciudad, sus voces marcan el inicio de un nuevo ciclo. En el interior de las casas, algunos se mueven sobre sus jergones o camas sencillas. Un campesino abre los ojos, escucha el canto de los gallos y se incorpora sin ruidos innecesarios. Sabe que la tierra lo espera, como lo hizo ayer y como lo hará mañana. Sus manos, acostumbradas a la herramienta, se preparan mentalmente para otro día de trabajo. En la ciudad, un comerciante madrugador se levanta antes que el resto de su familia. Se viste en silencio, bebe un sorbo de agua y se asegura de que su mercancía esté lista para ser transportada al mercado. Tal vez sea arroz, tal vez té, tal vez utensilios domésticos. Cada producto ha sido adquirido o preparado con el objetivo de encontrar su lugar en la explanada del mercado, entre tantos otros. En el taller del calígrafo, la noche terminó hace poco. Quizá escribió hasta tarde, quizá decidió acostarse temprano para levantarse con la mente despejada. Ahora, al despertar, repite pequeños gestos rituales. Ordena los pinceles, revisa el papel, ajusta la mesa. La caligrafía no es solo una habilidad manual, sino un estado mental que se cultiva día tras día. Sabe que en el mercado lo esperarán encargos nuevos, personas que buscan en sus caracteres un símbolo de esperanza, de fortuna, de continuidad. En el palacio, el cambio de turno se realiza con disciplina. Los guardias nocturnos entregan su puesto a los diurnos. Algunos funcionarios llegan temprano a sus oficinas, sabiendo que el día traerá nuevos informes, nuevas decisiones, nuevas responsabilidades. Tal vez se haya recibido durante la noche la noticia de un suceso en una provincia lejana. Tal vez hoy se revise la recaudación de impuestos o el estado de las obras públicas. La maquinaria administrativa comienza a moverse otra vez. Las murallas, bañadas de nuevo por la luz que crece, recuperan su aspecto sólido y protector. Las puertas se preparan para abrirse a comerciantes, viajeros, emisarios. El mismo espacio que anoche fue paisaje silencioso, se convierte gradualmente en escenario de actividad. El aire fresco de la mañana trae consigo aromas de humedad, de tierra, de madera, que se irán mezclando más tarde con los olores del mercado y de la vida urbana. Así, el día que hemos seguido desde su nacimiento hasta su descanso y su renacimiento, se cierra como un círculo. Hemos atravesado las horas del mercado, con sus voces, colores y aromas. Hemos observado el trabajo silencioso de los calígrafos, transformando tinta y papel en arte. Hemos acompañado a los campesinos, pilares discretos del imperio. Hemos entrado, aunque sea con la imaginación, en los patios y pasillos del palacio donde se toman decisiones que afectan a millones. Un día en la China imperial no es solo una sucesión de hechos aislados. Es una trama en la que cada persona, cada oficio, cada espacio, cumple una función. El mercado no existiría sin los campesinos. Los calígrafos no tendrían clientes sin familias y comerciantes. El palacio no podría gobernar sin la información que viene de las aldeas. Y las aldeas, a su vez, dependen de la estabilidad que ofrece el poder central. Mientras el nuevo amanecer avanza, la ciudad se dispone a repetir, con variaciones sutiles, el mismo ciclo. Habrá nuevos regateos, nuevas historias contadas en las esquinas, nuevos pergaminos colgados en las paredes, nuevas semillas plantadas en los campos. La calma con la que la jornada se desarrolla, la serenidad de los gestos, la continuidad de las costumbres, forman parte de la esencia de este mundo. En esta mirada lenta y tranquila a un solo día, hemos visto apenas una muestra de lo que fueron siglos de vida bajo dinastías diversas, con cambios y desafíos, pero también con largos periodos de estabilidad. La China imperial respiraba al ritmo de sus mercados, de sus calígrafos,
de sus campesinos y de sus palacios. Y ahora, mientras el sol vuelve a elevarse y la ciudad despierta de nuevo, el ciclo se renueva, silencioso y constante, como una respiración que nunca se detiene del todo.